Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. ¿Queréis deleitar con este postre en las fiestas navideñas? Es un delicioso flan de turrón que podemos preparar en muy poquito tiempo y con ingredientes muy básicos y sencillos. Mirad qué delicia y qué cremoso se ve. ¡Empezamos! Y solamente vamos a necesitar 500 ml de leche, 80 gramos de azúcar, 6 huevos, 250 gramos de turrón de Gijona o una barrita, y para el caramelo necesitaremos 100 gramos de azúcar, 45 ml de agua y una cucharada de zumo de lima o de limón. Preparamos el caramelo primero y para ello en un cazo agregamos los 100 gramos de azúcar, los 45 ml de agua y la cucharada de zumo de lima o de limón, que ayudará a prevenir que cristalice el caramelo. Cubrimos todo el azúcar con el agua y el limón y ya dejamos que el caramelo se haga solo. Mirad, en este punto cuando pasamos una espátula y forma como un caminito, ya lo tenemos listo. Lo volcamos en el molde. El mío es un molde de 23 centímetros de largo por 13 de ancho. Y lo vamos esparciendo por toda la base del molde. Si veis que se os está endureciendo, os podéis ayudar con una espátula y no os preocupéis porque una vez le echemos el flan y lo llevemos al horno, se volverá a derretir y a extender por el molde. Y aquí tenemos a la estrella del postre, el turrón de Gijona. Lo cortamos en trozos pequeños para que nos sea más fácil triturarlo todo. Y no hace falta que lo derritamos previamente ni lo calentemos con la leche, porque así, de esta manera, como está, se nos triturará sin problemas con la batidora. En un bol agregamos los huevos, la leche, el azúcar y el turrón. Y con una batidora de mano lo trituramos todo bien hasta que tengamos una mezcla cremosa y homogénea. Una vez lista la crema, con cuidado la volcamos en el molde, que seguramente el caramelo ya se habrá endurecido, pero como os he dicho antes, se volverá a derretir una vez lo pongamos en el horno. Tengo preparada también una fuente de horno lo suficientemente grande para poder colocar el molde del flan dentro. Cubrimos el flan con papel de aluminio durante el horneado para que no se nos dore demasiado por encima. Y ahí bien tapado también para que no nos entre nada de agua o vapor de agua por encima. Y ahora sí, vamos a llenar 3/4 partes del recipiente con agua caliente para que el flan se cocine al baño María en el horno. Y con el horno precalentado a 180 grados Celsius o 355 Fahrenheit, lo dejaremos durante 1 hora. En los últimos 5 minutos le voy a sacar el papel de aluminio y lo dejaré que se acabe de hacer destapado. Para comprobar que esté listo, lo pincháis con un palillo en el centro y si el palillo sale limpio, ya tendremos el flan listo. Ahora lo dejamos enfriar completamente y lo llevamos a la nevera hasta el día siguiente. Para desmoldarlo fácilmente, ponemos el molde en agua caliente durante unos minutos. Me ayudo con un cuchillo para desengancharlo en los bordes. Y lo volcamos en el plato que lo vayamos a servir. Y mirad qué fácil sale si lo dejamos unos minutos en agua caliente. Y ya lo podemos decorar a nuestro gusto. Yo lo voy a decorar con un poco de nata montada, podéis ponerle trocitos de turrón o unas neulas de chocolate por encima, o con unas cerezas en almíbar como estoy colocando yo también. Y ya tenéis un delicioso postre navideño para disfrutar en estos días, que como veis es muy sencillo y lo podéis preparar con antelación. Así que yo, como siempre, espero que lo probéis, que lo disfrutéis en buena compañía y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.